Feliz día de acción de gracias, mis hermanos. En este estudio yo me propongo analizar con ustedes cuál es la verdadera razón, en este caso, y el origen de la celebración de la fiesta del Día de Acción de Gracias. Sin dudas, que el origen primario de esta celebración de la fiesta del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos está marcada por un acontecimiento que marcó un hito en la historia, y fue la del reconocimiento del protestantismo en la victoria de Dios a su favor, en este caso, a favor del protestantismo, en el enfrentamiento que ellos tuvieran en el año 1588 contra la Armada Invencible, fomentada desde el Vaticano por la orden de la Compañía Jesuita, a través de su agente, el rey español o emperador español, Felipe II, quien fuera el hijo del rey Carlos V. El rey Carlos V, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, porque se habla mucho de él en los capítulos del libro El conflicto de los siglos, donde se habla acerca de la historia de la Reforma en Alemania y cuando Lutero y los príncipes alemanes lo enfrentaron a él durante la época de la Reforma. Sí, él había sido el rival en este caso de Martín Lutero y el protestantismo durante los días del inicio de la Reforma protestante. Mis hermanos, la formación de esta fuerza aplastante e invasora, es decir, la de la Armada Invencible, con 130 barcos, no fue más que el fruto del movimiento de la Contrarreforma, iniciado y liderado en el año 1545 por la Orden Jesuita, que había sido recién fundada como una venganza, en este caso, por aplastar a la Reforma protestante recién surgida en Europa. La prueba de lo que les estoy diciendo es que tan solo, escuchen bien, desde la fecha de los eventos del año 1588 hasta la derrota de la Armada Española Papal, hasta el desembarco de los padres peregrinos, puritanos, ingleses, en este caso, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1620, a bordo del barco Mayflower, habían pasado solamente 32 años. Recordemos que la derrota de la Armada Invencible fue en el año 1588. Faltaban 2 años más para llegar al año 1590. Entonces, para llegar al año 1600 eran 12 años. Más 20 más hasta el 1620 nos da un total de 32 años de diferencia entre la derrota de la Armada Invencible y el desembarco de los padres peregrinos aquí en las costas de Norteamérica, en el estado de Massachusetts, principalmente por la zona de La Roca, que fue bautizada con el nombre de New Plymouth. Esto nos deja ver nosotros a las claras que algunos de los que viajaron hacia aquí, hacia América, en esa travesía, fueron testigos de esos eventos 32 años antes en Inglaterra. Y quizás alguno de ellos participó como protagonista de esos eventos en esa batalla. Pero otros eran hijos de los testigos presenciales de ese acontecimiento. Y la historia de la victoria e intervención divina, en este caso, para preservar a su pueblo protestante contra el ataque de los enemigos, estaba bien fresca en la mente de ellos. Y cuando digo la mente de ellos, eran 102 peregrinos que vinieron en el Mayflower y llegaron aquí hasta las costas de Norteamérica. No debemos olvidar que ellos tenían muy bien arraigada esta magnífica celebración tradicional protestante, convocada a festejar cada año en lo sucesivo por la reina Isabel de Inglaterra. Cada 29 de noviembre, a partir de la fecha del año 1588, a todas las naciones europeas protestantes, ella le hizo una convocatoria en ese año 1588 a que fueran a celebrar y agradecer a Dios por haberlos librado de sus enemigos. Y fue una tradición anual que se mantuvo en recordación a la victoria que Dios había dado al mundo protestante en contra de sus enemigos durante aquella batalla que Dios había intervenido milagrosamente. Una evidencia más que constituye un factor innegable en todo esto, mis hermanos, de todo esto que les estoy diciendo en este caso, está en el hecho de que la derrota de la Armada Española aconteció en la costa rocosa de Plymouth, en Inglaterra. Y una vez que los padres peregrinos puritanos zarpan de la costa holandesa, tras el sermón de su pastor
Juan Robinson. Y eso está narrado allí en El Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama América, Tierra de Libertad. Cuando Juan Robinson les dio su último sermón de despedida, él no viajó con ellos en el Mayflower. Él se quedó en Holanda debido a la edad. Cuando él estaba dando el último sermón y salieron para la costa norteamericana, para América, para el Nuevo Mundo, y llegaron aquí, al desembarcar, ellos desembarcaron en la costa norteamericana del Nuevo Mundo. Y en el lugar por donde ellos desembarcaron, había también una roca que la vieron muy semejante a esa roca de Plymouth en Inglaterra, donde habían sido derrotadas las fuerzas de la Armada Invencible. Y bautizaron el lugar con el nombre que estaba allá en la costa inglesa, como New Plymouth, el Nuevo Plymouth, ya que se les parecía mucho esa costa a la roca de la costa inglesa, de igual nombre. Durante 32 años ellos habían estado recordando estos eventos de la gran victoria de Dios y cómo Dios había derrotado a los enemigos de su pueblo que querían destruir el protestantismo. Pero muchos, dentro del seno de la iglesia medieval, deseaban, en este caso, deseaban con todo el ardor de su alma volver a la pureza y a la sencillez del Evangelio de Cristo. Pero ellos, al leer las Sagradas Escrituras, descubrieron la pureza y la sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva fundada por Jesús y los apóstoles. Pero entonces, en ese tiempo, surgió la Reforma Protestante, debido a que por un estudio fiel de la Biblia, los que llegarían a ser los reformadores posteriormente descubrieron que su iglesia romana, a la que ellos pertenecían, porque la reforma vino desde dentro del seno de la iglesia, y tuvieron que ser apartados y apartarse, porque los expulsaron y a muchos los martirizaron, y los que se mantuvieron con vida descubrieron a través del estudio de las Escrituras que se habían empezado a ordenar cosas que Dios no había prohibido en la palabra de Dios, y terminó por prohibirse en la iglesia de sus días cosas que él había ordenado, en este caso Dios, explícitamente para cumplir por sus hijos. Entonces todo esto trajo como consecuencia, mis hermanos, el surgimiento de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el año 1517, y su establecimiento exitoso en la protesta de los príncipes alemanes en el año 1531 ante la dieta del joven emperador Carlos I, en este caso, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V, desde el año 1520 hasta el año 1558. Pero, yendo un poco a esa historia, muy pronto no se hizo esperar la reacción de la Iglesia Católica, y en el año 1534, después del año 1531, que se hiciera la Reforma Protestante de los príncipes alemanes, guiados en este caso por la guía de Lutero, en el año 1534, 3 años después, el vasco español Ignacio de Loyola fundó en Francia la Orden o la Compañía o la Sociedad de Jesús, los jesuitas, que tan pronto como en el año 1545 eran los encargados de dirigir el concilio de la Contrarreforma en Trento. Increíble en tan poco tiempo cómo llegaron a un liderazgo de la Iglesia Católica a ese nivel. Habían sido fundados en el año 1534 y ya para el año 1545 estaban liderando el concilio de la Contrarreforma, el concilio de Trento. Y el objetivo era devolverle, en este caso, la supremacía al catolicismo y borrar de la faz de la tierra todo lo que tuviera que ver con vestigio de herejía protestante, según ellos, aplicando su máximo eslogan, que dice que el fin, en este caso, justifica los medios. Es decir, que no importa el medio que se tenga que emplear, en este caso, con el fin, en este caso, de servir a los intereses del Papa y a la Iglesia Católica, aunque para ello tengan que emplear la mentira, el veneno, el puñal, la traición, hacerse esclavos o incluso traicionar a padres, hermanos, hijos y hasta la misma familia. Pero una vez que Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Germánico, abdicó del trono y muere, le sucedió en su lugar su hijo Felipe II en el trono del imperio. Este hombre, Felipe II, que es el protagonista de esta historia de la Armada Invencible,
porque fue durante su imperio, durante su época en que esto sucedió. Fue un fanático católico y fiel seguidor de las ideas de la orden jesuita, que había sido recientemente fundada. Bajo su reinado, en este caso de Felipe II, mis hermanos, la monarquía de España llegó a ser la primera potencia de Europa y el imperio español alcanzó su máximo apogeo, llegando a ser por primera vez en la historia del mundo el primer imperio de ámbito mundial. En este caso, al integrar por primera vez territorio de todos los continentes habitados del planeta Tierra. Literalmente, mis hermanos, bajo el dominio español, el sol nunca se ponía, porque se extendía su dominio por todo el globo terrestre, como alguien dijo, que bajo el dominio de España el sol nunca se ponía, porque estaban extendidos por todo el planeta Tierra, desde las Américas hasta las Filipinas. Y durante el periodo de su reinado, los jesuitas habían proclamado, propagado, practicado, en este caso, la doctrina del regicidio. Y ustedes se preguntarán qué cosa es eso. Algunos quizás no lo conozcan y muchos no lo conozcan y sea la primera vez que escuchen esta palabra. ¿Sí? Los jesuitas durante el periodo de su reinado, en este caso de Felipe II, habían proclamado y propagado y estaban practicando la doctrina del regicidio. Y esta, como todo lo que brota de esta infernal orden, se convirtió en una doctrina y política de los católicos a escala global. Como consecuencia de esta doctrina, un católico fanatizado por las criminales enseñanzas de la compañía fundada por Ignacio de Loyola, en este caso los jesuitas, asesinó a Guillermo de Orange en Holanda. Y poco después fue víctima de otro atentado a su hijo Mauricio de Nassau. Y esto provocó la persecución de la orden jesuita en Holanda. Así, en este caso, la dominación española en el reino de Flandes era un triunfo de la religión católica y con ella el predominio de la Compañía de Jesús. Así sus fieles, los que seguían los dictados de ellos, fieles a la costumbre de los jesuitas, en este caso, se introdujeron a través de la máscara de la infiltración en la Flandes protestante, dominada por los holandeses, y para colmo de males, dentro de la misma Holanda, para servir como espía a los soldados de Felipe. La Compañía de Jesús estaba proscrita en aquel país desde que se emancipara la dominación española y el rey Felipe II decía que primero él iba a renunciar a su corona que reinar sobre herejes. Tras la muerte de la reina católica de Inglaterra e Irlanda, en este caso María I o María I o María I, como le queramos decir, quien era su esposa, conocida como la Sanguinaria, debido a las ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra e Irlanda, al querer eliminar la reforma del protestantismo anglicano que se había iniciado en este tiempo tras el reinado de su padre Enrique VIII, el rey Felipe II, para no perder el dominio que tenía sobre Inglaterra, el dominio católico de Inglaterra, y no por amor, le propone matrimonio a Isabel. Y ésta lo rechazó. Y esto le hirió a él mucho el orgullo. Esto se había agravado mucho más tras la orden de la ejecución de la católica María I Estuardo. Esta reina era la reina de Escocia. Y por orden de su prima Isabel, de Inglaterra, después de haber sido forzada a ella, en este caso María Estuardo, a abdicar del trono de Escocia a favor de su hijo de 1 año de edad, y antes de su huida de Inglaterra, para ser protegida, había reclamado su derecho al trono de Inglaterra. Es algo curioso e irónico. Estaba pidiendo protección en Inglaterra a su prima, debido a que tuvo que abdicar del trono de Escocia por su hijo de 1 año de edad. Tuvo que salir huyendo de allá y desde allá ya estaba reclamando los derechos al trono de Inglaterra. Y esto provocó que muchos católicos la consideraran a ella como la legítima soberana del trono inglés. Y de esta manera, ella fue confinada a varios palacios señoriales, en este caso del interior de todo el país de Inglaterra, durante 18 años. Hasta que en el año 1586, ella fue acusada de conspiración por intento de asesinato a la reina Isabel y fue decapitada al año siguiente, en este caso en el año 1587, 1 año antes de los eventos de la Armada Invencible, que fue en el año 1588.
En este tiempo, el que estaba gobernando en el Vaticano era el Papa Pío V. Y él había excomulgado a la reina Isabel a la reina Isabel de Inglaterra, a través de una bula papal, en el año 1570. Y dentro del marco de la doctrina jesuita del regicidio, este autorizaba a cualquier católico, donde quiera que estuviera, para asesinarla, y a cualquier monarca, o rey en este caso, para destronarla. Así la orden jesuita, con el apoyo de Felipe II, que era su más fiel títere, tenía todos los argumentos para la venganza y la destrucción de la reina Isabel, y en este caso de la Inglaterra protestante. Y tras todos los intentos que eran fallidos por dominar Inglaterra para la Roma católica, decidieron atacar a través de esa colosal fuerza, en este caso la Armada Invencible, en el año 1588, a Inglaterra, para destruir Inglaterra, a la reina Isabel y al protestantismo inglés. Entonces, ahora yo los invito a ver junto conmigo un fragmento del capítulo 2 del serial Los Guardianes de la Llama, donde se nos habla acerca de aquella victoria dada por Dios al protestantismo inglés en el Canal de la Mancha, y que fuera el origen de la celebración del primer día de Acción de Gracias en la historia del planeta Tierra. Reina Isabel I ascendió al trono, despuntando el amanecer del siglo de oro en Inglaterra. Ella se propuso con tanta diligencia devolver Inglaterra a los caminos de su padre, que los poderes católicos de Europa comenzaron a planear su derrocamiento. Felipe II, hijo de Carlos V, organizó la fuerza invasora más grande que el mundo haya conocido, la Armada Invencible. A fines de julio de 1588, los observadores situados en las partes altas del puerto de Plymouth vieron por primera vez los 130 barcos que navegaban por el canal. Bajo el comando del caballero Francisco Drake, la flota inglesa confrontó al enemigo, aunque inferior en número y armamento. En una serie de batallas durante los 10 días siguientes, los barcos ingleses más pequeños causaron grandes estragos entre los pesados galeones de España. Tratando desesperadamente de zafarse de los ataques ingleses, la desorganizada armada se dirigió hacia el mar, solo para encontrarse con una de las peores tormentas marítimas de la historia. Sacudida a lo largo de la costa de Noruega y arrojada contra las rocas de las Islas Shetlands, Orcadas y Hebridas, e impelida nuevamente hacia el sur, a Irlanda, la armada huía, aunque nadie la perseguía. De los 30.000 hombres a bordo, apenas 10.000 regresaron a España. Felipe II y los reinos católicos quedaron atónitos. Pero los estados protestantes se reunieron en un coro de acción de gracias. Por orden de la reina Isabel, el 29 de noviembre fue un día dedicado a rendir gracias a Dios. La reina misma cabalgó por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo y de allí hasta la Cruz de Pablo. Después del sermón, les habló a sus súbditos, exhortándolos a que se unieran a ella para alabar al Dios que había dispersado a sus enemigos y protegido su dominio. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. Pronto la intolerancia también surgió dentro del protestantismo inglés, a la manera del catolicismo en contra de ellos. Dice el libro El conflicto de los siglos, en su capítulo 17, si mal no recuerdo, en las páginas 335 a la 336, lo siguiente, y yo los invito a buscar los que tienen el libro El conflicto de los siglos. Yo tengo la cita anotada aquí, está un poco larga, pero se las quiero leer. El conflicto de los siglos,
La tengo aquí en una hoja dentro de la Biblia, la tengo escrita aquí. Dice así el conflicto de los siglos en la página 335 y en la página 336. Dice: los puritanos consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asuntos de formas. La asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, bajo la pena de castigo, prisión, destierro o muerte. A principios del siglo XVII, el monarca, que acababa de subir al trono de Inglaterra, declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o, de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados por una vía que fuera peor. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días que lo porvenir, y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios, según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser un lugar habitable. En su fuga, habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y su subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferentes de las que ellos tenían. Se vieron obligados entonces a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad, que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos. Pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad y en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que se les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas, sino que levantaban la vista al cielo, su anhelada patria, y serenaban su espíritu. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de su prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y para sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo, con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que él tenía preparados para ellos. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que él no abandona a los que en él confían. Él, en este caso Dios, había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los padres peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, a quien la providencia impidió que les acompañase, les dijo en su discurso de despedida: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a vuestros rostros, a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él,
y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis a mí más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Y si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces para sacar de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto en religión final y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Martín Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis, manteniéndose con tenacidad en el punto que los dejó el gran siervo de Dios, que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Recordad el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometéis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado u os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo y comparadlo con otros pasajes de las Escrituras. De verdad, antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace tan poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los padres peregrinos para exponerse a los peligros de su viaje a través del mar, para soportar las privaciones y los riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Conflicto de los siglos, página 335 y página 336. Capítulo América, Tierra de Libertad. La partida del Mayflower en 1620 desde Plymouth, Inglaterra, con tantas personas a bordo, fue muy diferente de los eventos de 1588, cuando la Armada Española navegaba por ese lugar. Esto también está relacionado con la saga de la mujer vestida de sol. Durante el último período del trono de la reina Isabel, la población se dividió entre aquellos que permanecieron leales a la Iglesia oficial de Inglaterra y aquellos que deseaban que la reforma de la Iglesia continuase basada en la autoridad de las Escrituras. Conocidos como puritanos y separatistas, estos no conformistas fueron finalmente perseguidos por sus creencias y muchos de ellos emigraron hacia Holanda. Entre estos estaban los primeros peregrinos, que navegaron a bordo del Mayflower desde Holanda por el puerto de Plymouth, con destino al Nuevo Mundo. Cuando los puritanos se separaron de la iglesia inglesa, se habían comprometido solemnemente a caminar juntos en todos los caminos de Dios que ya conocían o que irían a conocer. Esta era la razón vital del protestantismo. Antes que ellos embarcaran desde Holanda en 1620, su pastor Juan Robinson dio su sermón de despedida. Señaló que los seguidores de Lutero, Knox y Calvino se habían basado en las enseñanzas de esos hombres como si fueran la suma total de la verdad. Hablando de los reformadores, Robinson dijo: ellos no incursionaron en todo el plan de Dios, pero si estuviesen vivos hoy, estarían dispuestos a recibir más luz de la que ellos recibieron al principio. Si Dios les revela cualquier cosa a ustedes por cualquier otro de sus instrumentos, estén listos para recibirla, porque estoy seguro que el Señor aún traerá más luz y verdad de su santa palabra. Poco captaba él mismo el significado real de sus palabras. Más verdades brotarían de la palabra de Dios y los puritanos jugarían una parte vital. Los peregrinos desembarcaron en el peñasco de Plymouth el 21 de diciembre de 1620.
Ellos fueron los primeros entre muchos miles de puritanos que en el siglo XVII emigraron al Nuevo Mundo y trajeron con ellos creencias que a su debido tiempo contribuirían al levantamiento de un movimiento religioso que circundaría el globo. Entonces, nosotros, mis hermanos, los cristianos protestantes de hoy en día, deberíamos estudiar más la verdad de la historia e ir entonces a las raíces tan ignoradas que realmente inspiraron a los sobrevivientes de aquellos 102 padres peregrinos ingleses que salieron como navegantes de las costas holandesas en busca de libertad para adorar a Dios en sus conciencias en aquel barco Mayflower, para establecer un estado sin rey y una iglesia sin un papa que respetara los principios de libertad religiosa y de la separación de la iglesia y el Estado. Dentro de Estados Unidos y dentro del Canadá se celebra Thanksgiving o Acción de Gracias como día festivo nacional, ya que tras el desembarco en Plymouth, Massachusetts, en el año 1620, al año siguiente de aquello, un grupo de colonos peregrinos que eran sobrevivientes debido a la protección divina en una tierra que era desconocida completamente y hostil para ellos, compartieron una comida con los indios nativos para celebrar la cosecha del otoño. Esta celebración que se hiciera en aquel momento, en el año 1621, en el otoño de 1621, se debió a que el primer invierno del año 1620, en que ellos habían llegado aquí en el año 1620, en Plymouth, fue muy duro y solo lograron sobrevivir la mitad de los peregrinos que habían zarpado de las costas de Holanda. Y recordemos que zarparon 102 y llegaron aquí 102 personas y solo la mitad logró sobrevivir. Pero en la primavera del año 1621, mis hermanos, en el mes de marzo, los sobrevivientes recibieron la visita providencial de un indio nativo que volvió a los pocos días después de haber venido la primera vez con un indio nativo también, de otra tribu que no era la misma tribu que la de él, y les enseñó a ellos, a los supervivientes, que eran la mitad del total, que habían llegado un año anterior, que estaban debilitados por la desnutrición y por la enfermedad, a cultivar el maíz. Los enseñó a pescar y a evitar las plantas que eran venenosas. Este nativo también les ayudó a forjar una alianza con los Wampanoag, que era una tribu local que duraría por más de 50 años, casi más de medio siglo, que constituye uno de los muy pocos ejemplos históricos de armonía entre los colonos europeos e indios nativos de Norteamérica. En el otoño del año 1621, y tras la primera cosecha exitosa de maíz, en este caso, específicamente en el mes de noviembre de ese año 1621, se organizó por parte del gobernador William Bradford una fiesta de celebración. Y esa fiesta de celebración se invitó a un grupo de aliados nativos, lo cual convertiría en el primer día de Acción de Gracias en este hemisferio occidental, y duró por 3 días esa celebración. Durante 2 siglos, mis hermanos, se celebró esta fiesta en las colonias de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la fecha del año 1621, pero solo en el año 1863, en medio de la guerra civil norteamericana, provocada por los jesuitas y el Vaticano dentro del territorio norteamericano, y que tanto derramamiento de sangre costó a esta nación entre los propios hermanos de la misma nación, como lo deja claramente registrado el ex sacerdote católico Charles Chiniquy en su libro 50 años en la Iglesia de Roma, que lo pueden descargar, está gratis ahí en las redes sociales, en Google, lo pueden buscar y así, bajo ese título, 50 años de la Iglesia o 50 años en la Iglesia de Roma, en PDF para descargar gratis. Ahí aparece el libro y lo pueden descargar, tremendo libro. En ese libro Charles Chiniquy, él narra que eso fue una venganza contra el presidente Abraham Lincoln, porque cuando uno comienza leyendo el libro, en los primeros capítulos aparece la historia de cómo Charles Chiniquy es acusado de querer abusar de una sobrina de él por parte de los sacerdotes católicos de la diócesis a la que él pertenecía, debido a que él los estaba enfrentando
en aquellos días debido a que ellos eran unos alcohólicos y la inmoralidad que tenían. Y entonces la iglesia se sintió ofendida por estos ataques de Charles Chiniquy en contra de ellos, diciendo la verdad, y entonces le inventaron esa patraña. Fue una calumnia. Pero todos los abogados salían huyendo, nadie se atrevía a enfrentar cuando se dieron cuenta que estaban enfrentando a la iglesia católica. Y en ese tiempo Abraham Lincoln estaba estudiando o era abogado. Y Abraham Lincoln se presentó y Abraham Lincoln lo defendió. Y al final Abraham Lincoln logró demostrar que él era inocente y que era una calumnia lo que le habían levantado. Y entonces, saliendo del juicio, dice el libro, que Charles Chiniquy se echa a llorar. Y Abraham Lincoln le pregunta que por qué estaba llorando, que tenía que estar alegre en vez de estar llorando. Y Charles Chiniquy le dijo que él no lloraba por él, sino que estaba llorando por Abraham Lincoln, por él mismo. Porque dice que en el juicio había entre 10 o 12 jesuitas que estaban allí esperando ver su condena. Y cuando Abraham Lincoln logró obtener la victoria en el juicio a favor de Charles Chiniquy y desacreditó completamente la falsedad de la iglesia católica, Charles Chiniquy le dice que los jesuitas lo miraron con una mirada de odio, que había firmado su sentencia de muerte y que no iban a parar hasta que no lo mataran. Y así mismo sucedió como conocemos. Abraham Lincoln fue asesinado, pero antes de ser asesinado le provocaron una guerra civil en esta nación. La guerra civil fue provocada desde Roma, desde el Vaticano, por la orden de los jesuitas. Y en ese libro se dan varias evidencias de conversaciones y cartas que él le escribiera a Abraham Lincoln, porque se hicieron muy amigos mientras Abraham Lincoln era presidente. Y Abraham Lincoln conocía toda la historia de lo que estaba pasando en Norteamérica. Era debido al Vaticano y a los jesuitas que estaban provocando la gran guerra civil que pasó en esta nación. Entonces, era una venganza, la guerra civil, contra Abraham Lincoln por haber liberado a Charles Chiniquy en aquel juicio. Y por eso fue que terminó muerto Abraham Lincoln. Y es triste que este día, aún dentro de las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas, y peor aún entre nosotros los adventistas del séptimo día, que se celebra sin explicar a los miembros y a nuestros hijos el verdadero significado que trajo a la existencia el Día de Acción de Gracias, dentro de la más pura y más noble tradición cristiana protestante y no de origen pagano, como la Navidad y otras tantas festividades que se celebran dentro del seno de nuestra iglesia y al final tienen origen pagano. Y muchos conocen algo de la historia que llevó a que este día se celebre cada año dentro de Estados Unidos principalmente y Canadá, en el cuarto jueves de noviembre. Mañana es Día de Acción de Gracias. Mañana es jueves, hoy es miércoles del año 2019 y mañana se celebra el Día de Acción de Gracias y por eso estoy haciendo este video. Pero la gran mayoría ignora que las raíces de la celebración del Día de Acción de Gracias se remontan más allá de la historia de lo que pasó aquí en los Estados Unidos. Se remontan a la intervención divina a favor de su pueblo protestante en la derrota de la Armada Invencible, llamada la Armada Invencible por los británicos, católico española, que se creó con el fin de destruir a la Inglaterra protestante en el año 1588. Ese día de 1588, el 29 de noviembre, fue convocado por la reina inglesa o la reina británica, en este caso Isabel, dentro del protestantismo inglés y europeo, para que celebraran ese día en recordación a la gran victoria que Dios había dado por ellos. Pero eso estaba bien arraigado en el corazón de los padres peregrinos puritanos que salieron de Inglaterra. Estaban refugiados en Holanda y partieron el Mayflower en el año 1620 y llegaron aquí a los Estados Unidos. Lo tenían bien arraigado en su tradición protestante cristiana, en sus corazones. Y lo habían recordado ya por 3 décadas, porque habían pasado 32 años desde la derrota de la Armada Invencible en 1588 hasta el año 1620 que desembarcan aquí en New Plymouth, en Massachusetts. Entonces, ellos recordaban muy bien lo que había hecho el Dios Todopoderoso a favor de su pueblo allá en Inglaterra cuando esa armada fue levantada para destruir completamente al protestantismo. Y prueba de ello
es que bautizaron a la roca de la costa este aquí de los Estados Unidos, donde desembarcaron ellos un año antes de celebrar Acción de Gracias en 1621, con el mismo nombre de la costa de Inglaterra, donde la Armada Invencible, supuestamente, entre comillas, digo invencible, que era de origen católico española y liderada por Felipe II, había sido destruida por los vientos divinos de protección a favor de su pueblo protestante, a favor de su pueblo en el año 1588. En este caso, el nombre que aunque fue bautizada la roca del desembarco aquí en los Estados Unidos fue New Plymouth, y Plymouth se llamaba el lugar donde habían sido derrotada la Armada Invencible en Inglaterra. Dicha inscripción hoy en día reza con el título que dice que Dios, en este caso, Él sopló y sus vientos, dice, Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. Así dice la inscripción ahí en Inglaterra, en el lugar de Plymouth. Entonces, mis hermanos, Dios es el protector de su pueblo. El origen del Día de Acción de Gracias se remonta, sus raíces, a los eventos acontecidos en Inglaterra en 1588. Y Isabel fue la que convocó el primer Día de Acción de Gracias de la historia de la humanidad. En noviembre, el día 29 de noviembre de 1588, en recordación y honor al Dios Todopoderoso que había encargado de liberar y libertar y proteger a su pueblo de sus enemigos. Los padres peregrinos, que eran ingleses y estaban en la costa holandesa cuando zarparon en 1620 para acá, para Estados Unidos, tenían muy arraigado eso en su corazón y en su mente. Solo habían pasado 32 años desde esos eventos. Por eso cuando llegaron aquí en 1620 y pasaron aquel crudo y duro invierno donde murieron la mitad de los 102 que llegaron, al ser salvados providencialmente por Dios por medio de aquel nativo que fue enviado a ellos y por medio de aquella primera fiesta de acción de gracias que hicieran en el año 1621 en noviembre, entonces a partir de allí se estableció el Día de Acción de Gracias en esta nación, pero fue tomado como patrón lo que había pasado en Inglaterra, porque los protestantes ingleses, padres peregrinos, puritanos que habían llegado aquí a Norteamérica, tenían bien arraigada esa celebración en su vida, en sus mentes, en sus corazones, y la recordaban muy bien, y por eso establecieron este día en honor y recordación de nuevo a la protección divina a favor de su pueblo. Por eso, mis hermanos, les quiero dar muchas felicitaciones en este Día de Acción de Gracias de este 2019, y que Dios siga dispensando su protección, la protección a favor de su pueblo, en contra de sus enemigos, y que sigamos bajo sus alas de protección. Sí, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, y que podamos agradecer a Dios por su protección, como lo hicieran los protestantes en Europa tras la derrota de la Armada Invencible, y como lo hicieron los padres peregrinos en el año 1621, en reconocimiento a que Dios es el Dios de nuestra protección, y que podamos recordar la frase que está escrita allí en el monumento aquel en Inglaterra, en Plymouth, que dice, Él, hablando de Dios, Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.